Quisiera enviar un saludo muy afectuoso a todos los docentes y a todas las personas interesadas en la educación que están siguiendo esta 15ª edición del Seminario Internacional de Educación Integral. Muchas gracias por su presencia y participación. Mi nombre es Ariana Pérez, soy responsable de investigación de la Fundación SM en España y voy a ejercer de moderadora de esta mesa tan especial donde tendremos la oportunidad de conversar con 8 de los jóvenes que participan en el proyecto AulaGo. Por favor, si sois tan amables de presentaros, empezamos con Aline, de Brasil. Olá, eu sou Aline, sou de Brasil, sou maestra de português e inglês. Estou muito contente de estar acá. Gracias, Aline. Hola, mi nombre es Gabriela Pulido, soy de Colombia, soy estudiante de filosofía y es un placer para mí hacer parte de este proyecto. Hola, yo soy Catalina Carrasco, soy de Chile y soy estudiante de astronomía acá en la Universidad de Chile y un placer estar acá con ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Génesis Intriago, soy de Ecuador y soy estudiante de la licenciatura de Educación Básica en la Universidad Nacional del Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Laura Rodríguez, soy de España y soy maestra de educación primaria y pues mucho gusto estar aquí con vosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Navarro, soy de México, soy licenciado en educación primaria y actualmente trabajo en una escuela primaria. Muchas gracias por estar aquí y la invitación. Gracias, Samuel. Hola, soy Daniela Ovejara, soy de Perú, estudio educación primaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estoy encantada de estar aquí con ustedes. Hola, mi nombre es Loreni, soy de República Dominicana. Actualmente finalicé la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria. Es un placer compartir esta mesa con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y bienvenidas. Es un gusto teneros en el marco de este seminario. Voy a empezar un poco introduciendo a la audiencia en qué consiste el proyecto AulaGo, ¿no? El proyecto AulaGo está inspirado en la necesidad de formar a ciudadanos y ciudadanas globales orientados a construir soluciones frente a los principales retos globales. Nace con una pretensión, la de vincular una generación de jóvenes educadores con la innovación y la transformación educativa. En este sentido, a todos los que veis aquí, junto con el resto de sus compañeros, les planteamos un reto, el de trabajar de manera colaborativa en una propuesta para mejorar la calidad de la oferta educativa de una pequeñísima escuelita de León, en España, situada en un contexto, pues la verdad, de cierta vulnerabilidad. Sobre esto me gustaría iniciar la charla con una pregunta. ¿Por qué os interesó postularos a este proyecto? Samuel. Bueno, yo recuerdo que un día llegó una amiga mía a platicarme que había un proyecto llamado AulaGo y que consistía en llevar una propuesta a este centro Hogar de la Esperanza. Y ella me contó muy entusiasmada y me invitó a postularme. Y lo primero que quiero rescatar es eso, que creo que ella sabe lo mucho que me apasionan los retos en general y en especial aquellos retos que me retan en lo que más me apasiona, que es la educación. Entonces fue así como yo esa misma noche llegué a mi casa y puse en el buscador, recuerdo, AulaGo, y ahí lo primero, ¿no? Portada SM, ya se busca un grupo de 18 jóvenes. Entonces lo primero que leí fue eso, entonces fue lo primero que me llamó la atención. Luego, no, pues en un proyecto llamado AulaGo, dije, oh, qué interesante, nunca había escuchado este concepto AulaGo. Luego seguí leyendo, pues trata de crear un entorno de aprendizaje innovador para este centro infantil en la ciudad de León, el Centro Hogar de la Esperanza. Dije, qué genial poder participar en un proyecto para poder impactar en otro país. Entonces yo a medida en la que iba leyendo la convocatoria era la medida que más me iba emocionando e interesando por el proyecto. El hecho de que seamos de jóvenes de diferentes partes de Iberoamérica, que tengamos esta misma impulso, motivación, que a la vez considero yo que se deba a que tengamos todavía esta juventud, ¿no? Apenas
empezando en su máximo potencial. Entonces, el hecho de impactar en una comunidad que en ese entonces, y todavía un poquito sigo siendo, ignorando un poco todavía de la comunidad gitana, pero en ese entonces no sé absolutamente nada, las únicas ideas que tenía era lo que había visto en películas animadas. Entonces, todas esas cosas fueron las que a mí me fueron motivando a postularme en este proyecto. Derroche de motivación y de entusiasmo, Samuel. Loreni, cuéntanos. Igual que Samuel, yo me enteré por la universidad y le comuniqué esto a una compañera, le dije muy entusiasmada porque decía 2 personas de cada país. Y yo decía, ay, si hay alguien que yo quiero que vaya de República Dominicana, quiero que seamos nosotras. Y puedo destacar 3 aspectos que fueron los que me enamoraron del proyecto. El primero es trabajar con 17 jóvenes más que tenían culturas distintas a las mías, o sea, aprender unos con otros y también discutir las realidades de nuestros países en la educación. El segundo, puedo decir que mi motivación está estrechamente vinculada con el hecho de que este proyecto puede realizar cambios reales en el mundo. O sea, por medio de la educación, va a ser desarrollado por jóvenes con mentes increíbles y que son capaces de visualizar un objetivo y correr por ello para que sea logrado. Y el tercero es que, por ejemplo, plataformas como esta que ayudan a dar auge al proyecto, no es un proyecto que se iba a quedar simplemente en un centro o en un documento, no, sino que se va a compartir internacionalmente para que otras personas que estén interesadas en crear proyectos similares puedan hacerlo en su país y que tengan la oportunidad de cambiar algo, aunque sea en un centro. O sea, estamos transformando el mundo poquito a poquito. Claro que sí, y eso es lo que esperamos y deseamos todos. Lo necesitamos también. Gabriela, cuéntanos tú, ¿por qué te interesó postularte a este proyecto? Bueno, yo vi la convocatoria en Instagram y yo cuando empecé a leer sobre qué trataba la convocatoria, eso me entusiasmó muchísimo, la verdad. Yo estaba como muy emocionada porque yo siempre he soñado con ser parte de las personas que ayuden a transformar algo en el mundo. Y siento que al tratarse de la educación, eso iba a tomar un punto muy importante porque la educación es la que de una u otra manera enriquece nuestro espíritu, nuestros valores. Entonces, el hecho de trabajar con otras personas para aportar algo a esa transformación, eso me llenó a mí de mucho entusiasmo, de mucha motivación y pues con todo el valor del mundo, tal vez con un poquito de miedo porque es un reto súper nuevo, pues decidí como que apuntarme para ser parte del cambio también. Gracias, Gabriela. Nos decía Loreni, estamos trabajando aquí 18 jóvenes con mentes increíbles, ¿no? Yo os pregunto, me gustaría preguntaros, ¿qué habilidades o capacidades pensáis que os han hecho estar dentro del proyecto? Porque el proceso de selección, la verdad, yo estuve y fue arduo. Recibimos muchísimas candidaturas, muchísimas, y para quedarnos finalmente con los participantes que sois, fue duro. ¿Por qué pensáis que os seleccionamos? Laura. Bueno, yo debo decir que cuando yo me inscribí en el proyecto, yo sí vi mi perfil compatible pues, con los valores y con la finalidad de este reto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hasta el momento en el que te confirman que eres seleccionada, claro, por mi cabeza pasaron muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿yo qué puedo aportar a este proyecto que no pueda aportar otra persona, ¿no? O ¿seré yo la persona idónea para poder realizarlo? Bueno, yo creo que una vez ya fui seleccionada ya es como que esas inseguridades se fueron de mi cabeza y además pude reflexionar mucho sobre cuáles son mis capacidades y cuáles son mis habilidades, ¿no? Porque yo soy maestra, y tengo esos conocimientos específicos, pero en cuanto a mis habilidades y mis capacidades, yo creo que una de las que les pudo llamar mucho la atención a la organización a la hora de seleccionarme
yo creo que pudo ser, por ejemplo, pues mi ambición. Yo siempre he tenido muchísima ambición, muchísimo compromiso por la educación, por seguir formándome, y yo creo que esto es una buena oportunidad para poder aplicar todos esos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no?, a lo largo de nuestra formación. Claro que sí, pues has dado en el clavo. Catalina, cuéntanos. Sí, bueno, y al igual que Laura, al inicio también tenía muchas inseguridades y pensé que no me elegirían. Incluso cuando ya me aceptaron pensé, ¿cómo pasó esto? Tal vez yo de verdad no voy a poder hacer un verdadero aporte al proyecto. Y tenía muchas inseguridades, principalmente porque, bueno, yo estudié astronomía. No, a diferencia de mis compañeros, no estudié algo relacionado con temas de educación. Em, pero creo que principalmente mi motivación por poder realizar un cambio en estos niños fue lo que tal vez hayan podido ver en mí. Aparte que, no sé, ahora estoy estudiando astronomía, pero primero tuve que hacer 2 años de plan común de ingeniería y ciencia, y ahí tuve la oportunidad de realizar cursos sobre proyectos de innovación y trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible. Y, no sé, tal vez mi experiencia también, que tuve la oportunidad de vivir un año en Alemania y ahí pude compartir y aprender de muchos inmigrantes que conocí allá. Creo que toda esta como versatilidad y motivación puedan haber parecido interesante para la gente que me seleccionó. Y estoy muy agradecida también. Y creo que ahora sí, creo que de verdad puedo aportar en algo a este proyecto. Claro que sí, Catalina. Y ya fuera de esas inseguridades, estáis dentro y esperamos, la verdad, muchísimos de vosotros. Daniela, cuéntanos, ¿qué capacidades piensas que te hicieron estar dentro? Sí, al igual que mis compañeras, yo también tuve que reflexionar mucho previamente a la selección para ver cuáles habilidades iba a resaltar de mí con la intención de que obviamente me escoja la Fundación SM. Entonces, yo considero que mis experiencias previas en responsabilidad social en los gremios de la universidad y también de gestión de proyectos de lectura, de desarrollo socioemocional, fueron los que pudieron haber llamado la atención de la Fundación SM para elegirme para Aula Go. Pero también creo que las oportunidades que tuve de viajar a diferentes contextos vulnerables de Latinoamérica me dieron esta otra visión que también me permitió saber adaptarme fácilmente a innovar en lugares donde quizás no se contaba con los recursos. Y considero que esta visión es la que quizás llamó más la atención del jurado. Y en esto agradezco mucho a mi facultad porque siempre me dio esa motivación para innovar y no repetir lo que ya existía. Entonces yo tenía muy presente eso cuando postulé. Muchas gracias, Daniela. También creo que todos habéis acertado porque ciertamente hemos tenido en cuenta todo lo que acabáis de decir, ¿no? Jóvenes con valores, ambiciosos, comprometidos, inquietos, versátiles, innovadores. Precisamente era lo que estábamos buscando porque para nosotros son capacidades que conectan directamente con la idea de ciudadano y ciudadana global, ¿no? Además, y según tengo entendido, parte de la formación que estáis realizando ahora mismo en el marco del proyecto va orientada a profundizar en este concepto, ¿no? En el concepto de educación para la ciudadanía global y para el desarrollo sostenible, junto con la ética del cuidado como nuevo paradigma educativo y talleres, entiendo, de orden mucho más práctico, como gestionar proyectos de manera colaborativa, decía Daniela, y bueno, otros también relacionados con potenciar esas capacidades de comunicación en la presentación de proyectos, ¿no? Siguiente pregunta que os quería lanzar a todos vosotros. ¿Habéis encontrado en esta formación algún elemento novedoso, alguna perspectiva que penséis indispensable en la formación de ciudadanos globales? Samuel. Y lo que a mí más me resultó novedoso fue la perspectiva de la nueva ética del cuidado. Porque esto nos da el para qué de la educación de competencias globales. Ese nos da el propósito y el fin. Por lo que yo considero que sin esta ética del cuidado, no encontramos no vamos a tener claro el fin y el propósito de la educación para la ciudadanía global. Me pareció muy interesante los 7 nuevos aprendizajes que nos compartía el escritor José Laguna Matute
del cómo mostrar a la educación que somos seres vulnerables, que somos seres que dependemos de los demás, que también somos seres que en algún momento vamos a ser cuidadores, pero también somos cuidados por los demás. Entonces, asumir ese rol que nos corresponde como parte de la sociedad, que nosotros, entre toda la sociedad, tejemos una red de cuidadores que quizás yo con mi simple acción de, por ejemplo, ser maestro, ¿no? El hecho de que ya los padres de familia me dejen a cargo, 25, 30 padres de familia me dejen a cargo a sus hijos, eso ya habla del cuidado que yo les tengo que dar a ellos, pero también el cuidado que me da a mí quien cuida la escuela, el cuidado que me da a mí los agentes de tránsito por las calles. Entonces, esta nueva ética del cuidado a mí me ha parecido muy interesante porque precisamente el profesor, el escritor José Laguna Matute mencionaba que a veces todas estas cosas que mencionamos, por ejemplo, que quien pone en un estante la comida para que nosotros podamos agarrarla simplemente y tener toda una variedad, todas esas cosas que vemos a veces tan simples y sencillas, pero que es necesario que se noten esta red de cuidadores, que todos somos cuidados y también somos cuidadores nosotros. Entonces, para mí esta es una de las perspectivas que yo considero indispensables para la formación de la educación de la ciudadanía global y que además me ha resultado interesante y nuevo para mí. Daniela, ¿qué opinas de lo que nos acaba de comentar Samuel? ¿Lo compartes o quisieras añadir algo más? Sí, coincido completamente con Samuel. A mí la ética del cuidado me parece una perspectiva muy humanista, y justo yo había llevado un curso en la Universidad de Ética con la profesora Elsa Tueros, que es una de las mejores, y ella nos enseñó que la ética nos llevaba a la mejor manera de vivir. Entonces, complementando esto con la formación de José Laguna, me hizo entender que la mejor manera de vivir es cuidándonos los unos a los otros. Y eso me parece muy importante porque, como dijo Samuel, algunas veces necesitamos ser cuidados y otras veces también tomamos este rol de cuidadores de otros. Entonces eso nos hace estar en una posición más horizontal, porque no es como si yo fuera superior a otra persona, sino que se crea la empatía desde el mismo hecho de que somos iguales. Y a mí me parece que esto es muy importante para los estudiantes porque no solo es ser igual a las otras personas, sino en sí cuidar también a los otros seres vivos, al medio en el que vivimos, es decir, el planeta también nos da un hogar en el que estamos, y así también como nos acoge, nosotros tenemos que responder de la misma manera, ¿no? Y esto ya se relaciona con algunos de los conceptos que también nos enseñó el profesor Augusto, por ejemplo, el de desarrollo sostenible para cuidar el ambiente, o el de aprendizaje-servicio, puesto que se trata de servir, digamos, a otras personas, sobre todo a grupos vulnerables que necesitan nuestra ayuda, pero no poniéndonos en una posición superior, sino más bien sabiendo que es probable que nosotros en algún momento también hayamos necesitado, o estando en esa situación necesitaríamos de esa ayuda. Y por eso es que los estudiantes tienen este sentido de comunidad, de responsabilidad social, que hace bastante falta para formar a ciudadanos agentes de cambio. Totalmente de acuerdo, Daniela. Me gustaría preguntaros, ya que veo que la ética del cuidado o el paradigma del cuidado en la educación os ha calado tan hondo, ¿lo estáis aplicando al proyecto entre vosotros mismos? ¿Os estáis cuidando? ¿Os estáis dejando cuidar? Y aparte de eso, ¿alguna otra habilidad que habéis aprendido en el marco de esta formación que también estéis ahora ejerciendo ahora mismo? Génesis. Pues yo creo que sí. La verdad es que en un inicio este conocimiento, digamos, del cuidado ha empezado por nosotros. Y como mencionan los compañeros, ha sido primero un cuidado personal de reconocer cuáles son nuestras habilidades y nuestras debilidades, ¿por qué no? Y compartirlas con los demás. Y eso creo que nos ha unido mucho como grupo, a pesar de que estemos en distintas localidades en distintas horas. Entonces, por ejemplo, en este aspecto podemos participar, acompañar y cuidar de los demás. Y por otra parte, yo creo que, como mencionó Samu y como mencionó Dani, en el aspecto de la ética del cuidado y de la formación de la ciudadanía global, no ha estado tan alejada de nuestra concepción y de nuestra formación profesional. Y eso es algo que también compartimos en conjunto y que queremos también dejar grabado en el proyecto,
que ya está lleno de nuestras ideas, ¿no? De esta transformación, de ver a esta transformación educativa como una oportunidad de vivir, de crecer y de cuidar a los demás. Entonces, creo que esas características siempre se han aprovechado para el bien grupal, colectivo, pero también para el bien personal, y de esta forma nos ha ayudado a desarrollarnos mucho y a explayarnos también. La verdad es que es muy emocionante escucharos hablar así, ¿no? Digamos, del valor de cuidado para reforzaros personalmente. Recuerdo que iniciamos un poco esta mesa y me comentabais que teníais muchas dudas, muchas inseguridades y que no os podíais creer que ibais a llegar aquí. Y bueno, tal vez el cuidado, bueno, pues os ha ayudado a vencer un poquito esas inseguridades. Y también, bueno, nos da mucha emoción escuchar que también esta ética os está ayudando también a crecer como grupo, ¿no? A cuidaros también entre vosotros. Porque realmente, a ver, tenéis un papel difícil. Sois 18 jóvenes de 8 países diferentes. Todavía no habéis podido interactuar más allá de las plataformas online. Entonces, bueno, la verdad es que sí me gustaría preguntaros, porque tengo gran curiosidad, cómo se está resultando, ¿no? este gran reto de trabajar de manera colaborativa. Laura, adelante. Sí, bueno, pues, a ver, sin duda es un gran reto. Nos estamos organizando también un poquito, pues, como podemos, ¿no? Realmente. Sí que, por ejemplo, yo tenía experiencia trabajando en la universidad, haciendo prácticas, todo de forma colaborativa, ¿no? Al final nosotros trabajábamos pues, de una manera que era grupal. Entonces, bueno, contaba cierta experiencia con eso, pero claro, se nos presenta ULAGOU, que tiene gente de distintos países. Tenemos una distancia horaria brutal porque son incluso 8 horas en algunos casos, con personas que tienen sus responsabilidades, sus obligaciones, ¿no? Unos trabajan, otros estudian. Al final, ponernos de acuerdo en los horarios es bastante complejo. Luego también tenemos el tema del idioma, ¿no? Como sabéis, hay algunos chicos que son de Brasil, por lo tanto hablan portugués, y luego los que hablamos español. Entonces, y bueno, añadido también la modalidad virtual, ¿no? Que ya también podría resultar complejo. Entonces, pero yo creo que, fíjate, el otro día estaba pensando y digo, es que yo creo que esto es un añadido más. Es un añadido más porque al final cuando nosotros tenemos un compromiso y unas ganas de hacer algo y ponemos todo de nuestra parte, pues hay veces que no hay dificultades, no hay obstáculos, ¿no? Que valgan, ¿no? Así que en este sentido también la Fundación SEMEN lo ha puesto muy fácil porque nosotros siempre nos hemos sentido muy libres de poder aportar las ideas, aquellas que hemos creído siempre pertinentes y que puedan beneficiar, ¿no? al proyecto. Entonces, como resultado, bueno, pues como estamos en la elaboración no tenemos aún ese resultado, pero sí que creemos que de ahí va a salir pues lo que consideramos un proyecto que es bastante creativo y también bastante único, desde luego. Me surge la pregunta de que plantearos, ¿cuál pensáis que puede ser la principal aportación de esta escuela? Sé que todavía estáis trabajando en ello, pero así, en un futurible, ¿qué quisierais lograr con vuestro trabajo? Daniela. Sí, en conjunto consideramos que el principal aporte para el Centro Infantil Hogar de la Esperanza es brindar espacios de aprendizaje significativo. Y para ello estamos pensando elaborar un manual con orientaciones para los y las docentes que se basen en los principios de interculturalidad e inclusión. Y además hemos dividido este manual y también nuestras propuestas en unos cuantos ejes que consideramos importantes para la formación de los estudiantes, que son, por ejemplo, de valores cívicos, tecnologías de la información y comunicación, educación artística, desarrollo sostenible, entre otros, que consideramos que se necesitan para formar a ciudadanos integralmente en estos días. Y asimismo, en este manual hemos pensado en poner estrategias metodológicas diferentes, incluyendo el aprendizaje servicio que recibimos en la formación, el aprendizaje por rincones, así como estrategias para la intervención de estudiantes con trastornos, con alguna discapacidad, con altas capacidades,
de manera que los docentes puedan recibir todo este apoyo de nosotros para poder dar mejor sus clases, ¿no? Y que los ayudemos, porque ese es el objetivo. Y también hemos propuesto un programa con las familias, porque consideramos que el apoyo de estas es indispensable en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, y que es muy importante que se incluyan más a la escuela. Muchas gracias, Daniela. Génesis, me encantará escucharte. Pues sí, en este sentido, aportando lo que dijo Dani, lo que quisiéramos lograr con el trabajo siempre tiene una idea en común que hemos establecido y es la innovación orientada a la acción. Creemos importante proponer una nueva forma de concebir lo que comúnmente conocemos como aula o como escuela, y es por eso que se ha abarcado todos estos temas, estos ejes, desde distintas perspectivas, sin olvidar a los estudiantes, a los docentes y a las familias, pues todos ellos hacen en común la participación de la comunidad educativa como tal. Entonces, queremos brindar a las niñas y a los niños del Centro Hogar La Esperanza esa oportunidad de participar activamente en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? A través de las experiencias, acompañados obviamente de la figura del docente, que es el que, como dice el nombre, facilita este proceso, acompaña y cuida, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. Y también creemos importante involucrar a las familias dentro de la dinámica del centro, incluso hasta integrar, ¿por qué no?, a la localidad de la escuela para marcar esta importancia y este poder transformador de la educación. Muchas gracias, Génesis. Y por poner en contexto a la audiencia que nos está siguiendo, ciertamente en el vídeo que ellos mencionaban, ahora en su intervención, es un vídeo en el que, bueno, de alguna manera intentamos presentar a la escuela y las necesidades de esas maestras. Es precisamente donde ellas hacían hincapié era un poco la innovación educativa, ¿no? Son maestras que llevan mucho tiempo trabajando en esta escuelita, por más de 20 años, y ellas ponen muchísima voluntad, muchísimo amor hacia el niño. De hecho, los sitúan en el centro del aprendizaje, pero ellas mismas constataban que les faltaba ese punto de innovación, nuevas perspectivas, nuevas metodologías. Con lo cual, chicos, chicas, yo pienso que vais absolutamente en la dirección adecuada y al menos me hace gusto saber que estáis verdaderamente, que habéis escuchado las necesidades de la escuela, ¿no? Y las necesidades de su equipo directivo y de sus maestras, que al final, bueno, pues son lo importante, ¿no? Y qué duda cabe también, que habéis contemplado también a toda la comunidad educativa de la escuela, ¿no? Ellas también nos decían en ese vídeo que tenían dificultades para vincular a las familias, con lo cual también creo un punto positivísimo de la propuesta en la que estáis trabajando, pues hacer parte, ¿no?, a esa comunidad educativa. Muchísimas gracias, chicos. Yo creo que, ya os digo, tiene tanta buena pinta que quiero que salga ya. Estoy impaciente. Bueno. ¿Cuáles pensáis? Os voy ahora a intentar meteros en un lío. ¿Cuáles pensáis que son las principales dificultades o retos que vais a tener que superar para lograr esta propuesta? Vamos, Lorena y la aguerrida, vamos allá. ¿Dificultades? Bueno, dificultades no quiero, mencionar porque no hemos encontrado muchos, pero retos sí. Hemos encontrado un reto, que ese es que voy a hacer más referencia, y es que vamos a estar trabajando con un % mayor de estudiantes pertenecientes a una comunidad que para nosotros, bueno, para la gran mayoría era desconocida. Ese fue el reto que nos encontramos, pues debíamos investigar más a fondo para entender, comprender, respetando sus tradiciones y sus limitaciones para comprender cuál era la necesidad que tenía esa comunidad. Pues gracias a investigaciones, a videos que fueron facilitados por la fundación, como usted mencionó, y también escudriñando cuáles eran las necesidades y cuál era la motivación que ellos tenían para poder comprender a fondo qué nosotros teníamos que plantearles, o sea, qué nosotros queríamos darle como proyecto. Yo creo que ese fue uno de los mayores retos, adentrarnos a ellos y comprenderlos como comunidad.
totalmente de acuerdo. Aline, cuéntanos tú, ¿cuáles son esos retos? Bueno, estamos creando un proyecto que pretende ser profundo, efectivo y conectado con las necesidades locales, pero que también puede ser utilizado en otras escuelas y contextos. Y por lo tanto, es un desafío crear un proyecto que pueda ser utilizado por diferentes culturas y contextos escolares y que sea al mismo tiempo profundo, efectivo, conectado con todo. Tuvimos que estudiar sobre el pueblo gitano, investigar la multiculturalidad, entender un poco las leyes educativas de España. Y encima de todo eso, estamos en el contexto de una pandemia global. Entonces, creo que nuestros desafíos giran principalmente en torno de estos puntos. Muchísimas gracias, Aline. También me chivaron que había un reto por ahí que no lo habéis mencionado, pero bueno, también el hecho de que fuese una educación, una escuela de infantil, ¿no? Que yo creo que vuestra especialidad no era precisamente esa etapa y también os teníais que poner al día con eso. ¿Cómo vais? Creo que vais a recibir también una formación pronto sobre ello. Sí, algo muy breve es que es verdad que al principio, cuando nos enfrentábamos a niños de educación infantil, y es verdad que la mayoría no tenemos experiencia, yo al menos soy de educación primaria, pero sí que luego comprendí que realmente, bueno, hemos atendido mucho a las características de los niños. Es verdad que a una cierta edad pues son capaces de hacer unas cosas y a otra edad pues otras, ¿no? Pero sí que es verdad que me he dado cuenta, llevando a cabo la intervención en este proyecto, que sí que es verdad que hay muchas actividades, por ejemplo, cuando hablamos de valores, ¿no? Pues sí que podemos adaptarlas realmente, o sea, podemos elaborarlas, pero luego adaptarlas tanto a las necesidades de los niños, a su cultura, pero también a la edad que posean, ¿no? Creo que esos contenidos siempre se pueden adaptar. Entonces, lo que al principio fue un reto, pues ahora no nos está costando demasiado porque, insisto, ahí está la flexibilidad, ¿no? De poder adaptar esos contenidos. Bueno, y la riqueza y la potencia que está adquiriendo este grupo, ¿no? Sobre todo intercambios de conocimientos y de todo. Me estáis dejando alucinada. Y como me estáis dejando tan alucinada, me gustaría de alguna manera que dediquemos los últimos minutos de esta mesa un poco a hablar sobre, bueno, uno de los ejes que está moviendo este CIEI, ¿no? Este 15 CIEI, que es la publicación Los futuros de la educación de la UNESCO, ¿no? Como sabéis, ya se ha publicado su versión inglesa y pronto verá la luz su edición portuguesa y española de la mano de la Fundación SM. Como educadores y como jóvenes, me gustaría preguntaros, ¿cómo imagináis vosotros el futuro de la educación? ¿Cuál debería o deberían ser sus principales propósitos? Daniela, vamos allá. La educación del futuro me la imagino realmente mucho más inclusiva, en el sentido de que haya una atención más personalizada a cada estudiante y que se respeten los diferentes estilos de aprendizaje, sobre todo considerando que hay estudiantes que, como mencionamos anteriormente, pueden tener alguna discapacidad, algún trastorno, alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, para mí que la educación debería ser mucho más inclusiva y también mucho más activa, porque actualmente sí se brinda un rol principal al estudiante, pero este es mucho más en el aula, es decir, adentro, ¿no? Y debería brindarse un rol principal al estudiante también fuera del aula, es decir, que salga de la escuela hacia la comunidad. Y en este sentido yo creo que debe ser una acción, digamos, del estudiante, un activo, pero no basado en actor por actor, sino en la reflexión. Es decir, que esta acción se base primero en un pensamiento crítico que tengan ellos de cómo ayudar a su comunidad, de los problemas sociales que están en su localidad, y de manera que ellos se vuelvan más comprometidos socialmente y también mucho más empáticos con el entorno que los rodea. Más inclusiva y activa. Genial, gracias Daniela. Gabriela, cuéntanos, ¿cómo imaginas tú el futuro de la educación? Bueno, yo creo que todos estamos como muy de acuerdo en que la educación del futuro sea muy inclusiva y que no solo se intente transmitir el conocimiento, sino que
sea también muy importante que el alumnado realmente aprenda, que la educación no sea de una sola manera, sino que se adapte también a los estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante y que eso pueda hacer que los estudiantes, los niños, puedan ser seres más humanizados. Y esto repercutirá claramente en que la sociedad va a ser más empática, porque si las nuevas generaciones van aprendiendo nuevos valores, van viendo que así como ellos son aceptados, entonces ellos también van a aprender a aceptar a los demás y pues desde las bases eso genera un impacto social muy grande. Gracias, Gabriela. Aline. Bueno, sí, Gaby y Dani dijeron cosas muy importantes y como ellas creen una educación del futuro que sea inclusiva y diversa, creo en escuelas conectadas con sus comunidades, con familias presentes, maestros con tiempo de calidad para capacitarse y planificar con buen sueldo. Creo en una educación profundamente comprometida con el medio ambiente y formando ciudadanos conscientes. Y que la educación del futuro dé luz a las historias borradas y silenciadas de las minorías sociales y cuente las historias del mundo desde una perspectiva plural, no solo occidental y europea. Y para que todo esto suceda, deben contar con políticas públicas de distintos tipos que garanticen estos derechos. Veo muchos corazones arriba con la intervención de Aline. Entiendo que todos estáis de acuerdo. Bueno, y yo también lo estoy, por supuesto. Muy bien, chicos. Quizás, bueno, la última pregunta que os voy a lanzar de esta mesa, pero ya que habéis dicho una educación más inclusiva y activa, adaptada a los estilos de aprendizaje, con maestros con capacidad de formarse, que responda o que dé voz ¿no? a todos los aspectos sociales que han sido silenciados. ¿Qué tiene que cambiar para que lleguemos a la educación que vosotros estáis planteando, ¿no? Y que creo en términos generales que es en la que está pensando ahora mismo todo el mundo. Loreni, ¿qué tiene que cambiar? Yo voy a empezar a responder esa pregunta con algo distinto. Yo siempre he escuchado y también he leído por allí que hay algunos maestros, algunos para no generalizar, que están utilizando estrategias, métodos y herramientas del siglo XIX, siendo ellos maestros del siglo XX, educando a niños y jóvenes del siglo XXI. Entonces, aquí es que nosotros podemos ver qué tiene que cambiar. Debe de cambiar, debe innovar la educación, debe actualizarse los métodos, ver cuáles están funcionando en la actualidad. No simplemente lo que funcionaron antes o que tal vez siguen funcionando ahora, sino que analizar cuáles son las necesidades actuales, cuáles son los retos que los estudiantes deben enfrentar como la ciudadanía global. Entonces, eso yo creo que debe de cambiar el pensamiento de muchos maestros en este caso, pero lo más importante, creo que también debe de haber profesionales capaces y que amen lo que hacen, porque cualquier cosa que se haga con amor pues se transmite e ilusiona y puede crear a jóvenes más libres y más interesados en la educación del futuro. Laura, ¿qué nos dices tú? ¿Qué cambios piensas que hay que realizar? Bueno, yo me he quedado pensando mucho acerca de algo que ha mencionado Daniela y es ese rol activo, ¿no?, que tiene que tener el alumno y ya no solo en el aula, sino también aplicado a otros contextos. Entonces, en línea a esto, yo pienso mucho en la importancia que tiene una de las competencias clave que está muy olvidada, que es la de aprender a aprender, ¿no? Yo hace un tiempo leí una frase que decía, la única manera de aprender es siendo enseñado. En parte sí, ¿no?, en algunas cosas, pero nadie te puede enseñar todo lo que necesitas saber, ¿no?, todo lo que necesitas conocer. Entonces, en este sentido, yo lo que propondría sería, como docentes, formar a los alumnos de una forma más autónoma. ¿Cómo? Pues
mediante metodologías que resulten pues innovadoras, pero que sobre todo favorezcan el autoconocimiento, ¿no?, del alumno. Y sobre todo también, algo también que me parece muy interesante es que partan de sus intereses, porque de esta forma estamos consiguiendo que el alumno se motive. Y si se motiva, encuentra un sentido, ¿no?, a lo que está haciendo, a este proceso de aprender. Entonces, yo aquí querría destacar la importancia del rol del docente. El docente debería ser, desde mi opinión, una mera guía, un acompañamiento y una retroalimentación para el alumno, pero siempre otorgando ese papel protagonista, ¿no?, al alumno. Entonces, en este sentido, yo apuesto, ojalá en un futuro se consiga en la mayoría de las escuelas un aprendizaje que sea colaborativo, ¿no? Un aprendizaje colaborativo en el que todos los alumnos fijan sus objetivos y también, digamos que se reparten todas sus responsabilidades. Entonces, ellos consiguen los logros todos en común y de esta manera también me parece muy interesante de que cada uno puede aportar una cosa y el que no puede, pues aporta otra, ¿no? De esta manera se están enriqueciendo todos. Entonces son conscientes de sus limitaciones, pero también en aquello en lo que destacan, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta línea iría lo del aprendizaje significativo que también se comentaba antes, ¿no? Que al final los alumnos, con esos conocimientos adquiridos, sean capaces de otorgarles un sentido y que además sean capaces de relacionarlos con conocimientos previos. Y bueno, pues de esta manera sí que puedan aplicarnos no solo dentro del aula, sino en otros contextos, pero que eso es una situación pues cotidiana. Muchas gracias, Laura. Aline, ¿quieres completar lo que ha dicho Laura? Sí, bueno, creo que hay dos aspectos más, que uno de orden personal y otro micro. Un de orden personal y micro y el otro macro y colectivo. La educación del futuro, como soñamos, depende de personas que estén dispuestas a nadar contra la corriente y construir un mundo nuevo, nuevas narrativas, nuevas posibilidades educativas, pero nada de eso es posible sin el apoyo de políticas públicas. Tal vez, quién sabe, en el futuro un acuerdo mundial para apoyar la educación de manera muy comprometida, no sé, porque muchos docentes comienzan sus carreras entusiasmados y dispuestos a construir una educación innovadora, pero sin el apoyo y las herramientas necesarias se dan por vencidos. Digo esto porque creo que ninguna universidad nos prepara para tener estudiantes hambrientos, con sus familias en situación de vulnerabilidad, inmigrantes, refugiados y sin acceso a los derechos básicos. Esto impacta directamente en nuestros entornos educativos y debe ser abordado por los gobiernos. No es falta de los maestros. Vivimos en un mundo que excluye, segrega, sabemos de todo eso, pero creo que podemos vivir una sociedad mejor, pero no es un problema o algo. Cambiar la educación no depende solo de los profes, de los maestros, depende de toda la sociedad y principalmente de los gobiernos y cosas así. Y es que si buscamos una educación inclusiva, deberíamos también diversificar las estrategias, las técnicas, los métodos que vemos en clase. Por lo que yo considero es una de las cosas que debemos de cambiar. No enfocarnos solamente con una metodología, sino diversificar para cada alumno y alumna en el aula. Sí. Muchas gracias. En esta inclusión de la importancia, digamos, de esta diversidad, creo que también es necesario implementar dentro de nuestras aulas y dentro de nuestras familias y de la sociedad en general lo que tiene que ver con educación emocional. Después de habernos enfrentado a una pandemia tan cruda para la mayoría de nosotros y que ha sido mucho más presente que las otras porque ha habido medios masivos de comunicación, yo creo que es importante contemplar la educación emocional y obviamente validar las emociones, manejarlas y contenerlas, ¿no? Es una actividad que no solamente es para la escuela, sino
para toda nuestra vida en general. Y yo creo que como adultos, si en algún momento tenemos esta oportunidad de formación, de apertura, podemos ver en la sociedad que también pueda brindar esta importancia a la salud mental, ¿ya? Que no sea solamente un qué decir, lo haremos, sino más bien, como decía Aline, de que se creen estas oportunidades de que podamos tener acceso a esta salud, pero a una salud de calidad, ¿no? No solamente brindarla porque sí. Y es porque como adultos tenemos, o al menos está en nuestra responsabilidad, brindar a la niñez y a la adolescencia un ambiente sano y acogedor, para que ellos también puedan transformarse en esos adultos. Gracias, Génesis. Yo coincido completamente con lo que han mencionado mis compañeras y también Samuel. Hacen falta verdaderamente muchas cosas, pero yo creo que lo que más hace falta es la esperanza de que el cambio es posible y la acción movida por esta esperanza. Es decir, la educación no va a cambiar de la noche a la mañana y se requiere de que esta esperanza mueva a cada una de las personas que están involucradas en esto llamado educación. Es decir, que cada docente esté motivado a innovar en su clase ese día, que cada director haga el mejor proyecto educativo institucional con su equipo posible, también de que cada Ministerio de Educación, como dijo Aline, vele por políticas educativas que sean de calidad y que realmente busquen una formación integral del estudiante, de manera que motiven al estudiante cada día a ir a la escuela, ¿no? Que se levante y diga, wow, yo quiero ir a aprender algo nuevo. Entonces, me parece que esto es más que una actitud, un compromiso que cada una de las personas debe tener con su vocación, ¿no? Para que juntos logremos construir una educación mejor. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos. Ha sido increíble, la verdad. Bueno, yo creo que el mensaje que habéis lanzado de esta última parte, ¿no? De que debe cambiar, ha sido alto y claro. Entiendo que a nivel micro ponéis el peso, bueno, en los profesores, ¿no? Y en la necesidad de que innoven, de que adapten metodologías, que den de alguna manera respuesta a las necesidades de todo tipo de alumnos, reforzar esa gran competencia que nos decía Laura de aprender a aprender, pero también lo que nos comentaba Génesis, de aprendizaje emocional, ¿no? De cuidar mucho el bienestar y la salud mental de nuestros niños y niñas, y que duda cabe lo que decía Aline, de que, por supuesto, esto es necesario, pero debe ir acompañado, ¿no? De políticas públicas educativas que de alguna manera estén comprometidas, ¿no? con esto que estamos diciendo, con esa educación de la que nos hablabais en la pregunta anterior, ¿no? Chicos, chicas, ha sido una mesa increíble. Espero que la audiencia que nos está siguiendo también le parezca. Yo de verdad he disfrutado muchísimo. Simplemente, bueno, pues nuevamente agradeceros. Habéis lanzado ideas, me parece brutales, y creo que quien nos está siguiendo seguro que ahora siente muchísima curiosidad de cuál va a ser esa propuesta finalmente y cómo se va a aplicar en esa escuelita, el Hogar de la Esperanza, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta siempre. Gracias.